Quisimos conocer la historia del millonario déficit que reconoció hace unos días la Municipalidad de Viña del Mar. En medio de esta investigación nos encontramos con un informe de la Contraloría. En él se confirma que el año 2014 ese municipio desembolsó por pago de horas extras más de 4.000 millones de pesos. El reportaje a fondo es del periodista Stjepan Tarbuskovic. Los presupuestos están falsificados, los balances están falsificados, la rendición de cuentas que hace la alcaldesa año a año está falsificado porque ella nunca dijo que había un déficit de 13.500 millones, que es lo que ellos reconocen. La alcaldía y los directores municipales que constituyeron una especie de sistema para enriquecerse. Solamente en horas extras se están pagando 3.000 millones de pesos, horas extras que no se trabajan. Esto podría ampliarse a fraude al fisco, dado la gravedad y los montos que están involucrados. La Municipalidad de Viña del Mar es una de las más ricas de nuestro país, ya que posee un presupuesto anual que bordea los 100.000 millones de pesos. Pero, ¿por qué en los últimos años ha acumulado un polémico déficit que supera los 13.000 millones de pesos? Según un informe de la Contraloría Regional de Valparaíso, solo en el año 2014, la municipalidad desembolsó por concepto de horas extraordinarias la suma de más de 4.000 millones de pesos, pero lo más insólito es que el informe detectó un millonario pago irregular de horas extras, diurnas y nocturnas, a funcionarios mientras estos se encontraban haciendo uso de licencias médicas, feriados, fines de semana y permisos administrativos. El año 2012 nosotros presentamos una querella por fraude al fisco. Eran de público conocimiento de que habían trabajadores que estaban recibiendo horas extras en exceso. De hecho, eran imposibles de trabajarlas porque trabajaban virtualmente 24 horas. Y así lo corroboró el informe, demostrando que existían directivos con un sueldo de 2.098.742 pesos, que solo en un mes generaron horas extras por 2.735.355 pesos, obteniendo una remuneración total de 4.834.097 pesos. O también trabajadores del escalafón profesional que con un sueldo de 1.637.561 pesos generaron solo en horas extras 2.035.725 pesos, obteniendo una remuneración total de 3.676.286 pesos. Y así el listado del millonario pago de horas extras que la misma Contraloría investigó y tildó como irregulares suma y sigue. ¿Estarán relacionados estos gastos con el déficit económico del municipio? ¿Qué otras irregularidades detectó el informe? Se lo contaremos luego de conocer cómo se destapó el mayor déficit en la historia de la municipalidad. Estamos en la Cámara de Diputados, en donde nos entregaron distintos documentos e información clasificada, en donde se detallan los gastos y los pagos que ha realizado la municipalidad a sus trabajadores en los últimos años. Los vamos a analizar con detención para ver con qué nos encontramos. Lo primero que detectó la auditoría fue la vulnerabilidad del registro de control de asistencia implementado por el municipio, al comprobarse que este puede ser completado de forma posterior, utilizando para ellos datos erróneos o eventualmente falsos. El control de esas horas extras se llevaba en muchos casos no a través de las tarjetas de control de ingreso y salida de la municipalidad, sino que en libretas en que se anotaba a mano, ¿no?, el cumplimiento de estas horas extras. Además, la auditoría dejó en evidencia el millonario pago irregular de horas extras, diurnas y nocturnas, a funcionarios mientras estos se encontraban haciendo uso de licencias médicas, feriados, fines de semana o permisos administrativos. Solo en el mes de agosto del año 2014, el municipio pagó a 65 funcionarios un total de 28.220.009 pesos en concepto de horas extras que nunca se realizaron. Nosotros sabemos que los horarios eran imposibles de cumplir. Estamos hablando de personas que trabajaban 140 horas al mes. Terminó en sueldos millonarios, haciendo horas extras
tendrían que haberla realizado superhombres. Lo mismo consignó el órgano contralor respecto a la rendición y pago de supuestos viáticos, los cuales no eran respaldados por boletas ni comprobantes de pago. Eso explicaría en parte, según el informe, el por qué casi el 70% del personal de planta y contrata recibiera cada mes entre un 50 y un 130% más de sobresueldo. Sumando en total, junto al pago irregular de viáticos, solo en el año 2014, un desembolso desde las arcas municipales de más de 4.000 millones de pesos, haciendo hincapié en que ese gasto superó doblando los desembolsos que debieran ir destinados a inversión relacionados con proyectos, consultorías y obras civiles en la ciudad, que solo ese mismo año alcanzaron un poco más de 2.000 millones de pesos. La alcaldesa es la responsable número 1 porque doña Virginia, en primer término, respecto a las horas extra, es la que firma los decretos de horas extras. Ellos han tratado de deslizar o deslindar responsabilidad en los jefes de servicios, pero la ley lo señala claramente, la que firma los decretos de horas extra es la alcaldesa. Responsabilidad que también confirmó el informe del 2015 de la Contraloría, en donde finalmente concluye ordenando directamente a la alcaldesa y a los directores municipales, entre otras cosas, regularizar a la brevedad los pagos de horas extraordinarias, proponiendo una serie de medidas administrativas. Además, como consta en los documentos, remitió todos los antecedentes del informe al fiscal regional Pablo Gómez para su revisión. El Consejo de Defensa del Estado no se querelló, al igual que cuando yo presenté la querella, que también tenía el deber de querellarse. Por tanto, hay negligencia de los concejales, del Consejo de Defensa y del Ministerio Público. ¿A qué hora va a ser la reunión? Una grave acusación de parte del presidente de la Asociación Ciudadana Viña Transparente, quienes desde el año 2012 hasta la fecha han presentado diversas querellas por malversación de fondos municipales. Tras la emisión del informe de la Contraloría del 2015, acusan a las autoridades regionales de haber hecho vista gorda. Obviamente que frente a una entidad tan poderosa como el municipio de Viña del Mar, debieran haberse incautado los discos duros, los correos electrónicos, las planillas de horas extra, los decretos, y no todas esas diligencias se hicieron. Por tanto, en buenas cuentas hacen una investigación trunca. Finalmente, según indica el abogado, el Ministerio Público desestimó el caso, pero lo que más le llamó la atención, al igual que los diputados de la Quinta Región Rodrigo González y Daniel Verdesi, quienes en marzo de este año presentaron una querella por fraude al fisco, fue que el 2016 la Contraloría nuevamente fiscalizó al municipio para revisar lo auditado en los años anteriores. ¿Qué concluyó ese informe? Propuso una serie de medidas correctivas y ese informe de seguimiento vuelve a constatar estas mismas deficiencias. En el informe de seguimiento del año 2016, la Contraloría nuevamente detectó irregularidades en pagos de horas extraordinarias y verificó que no se había cumplido con la totalidad de medidas administrativas anteriormente propuestas, por lo que el órgano contralor inició un sumario administrativo. ¿Por qué el déficit del municipio llegó a los 13.500 millones de pesos? ¿Habrán continuado los millonarios desembolsos por concepto de horas extras que denunció el informe de la Contraloría? Tras conocerse públicamente el millonario déficit municipal, el área de reportajes de Radio Biobío, a través de la Ley de Transparencia, realizó una investigación a las planillas de sueldos del personal municipal, exponiendo que el año pasado el municipio desembolsó más de 3.000 millones de pesos solo en concepto de horas extras. Y pese al informe del 2015 de la Contraloría, la investigación evidenció que aún existe un gran número de funcionarios que siguen ganando el doble de su sueldo solo en horas extra. Por ejemplo, en el 2017, los 679 trabajadores de planta habrían realizado en total 108 horas mensuales cada uno. O sea, cada trabajador todos los días, de lunes a viernes y cada mes del año, trabajó, según el informe, más de 5 horas y media aparte de su jornada laboral. Según indica Radio Biobío, los que más se vieron favorecidos al final de cada mes fueron los directores de área. Por ejemplo,
Solo en el 2017, el director de personal del municipio, Manuel Jesús Echeverría, cada mes registró la misma cantidad de horas extras, sumando un total de 125, o sea, todos los días hábiles habría trabajado más de 6 horas extras aparte de su jornada laboral, doblando así su sueldo original, obteniendo finalmente 4.733.633 pesos. Por su parte, Patricio Moya Márquez, director de operaciones y servicios del municipio, durante el 2017 habría realizado un promedio mensual de 127 horas extras, con excepción del mes de enero, en donde registró un total de 165 horas extras. O sea, tendría que haber trabajado, aparte de su jornada laboral, más de 8 horas extras todos los días para haber obtenido su sueldo de 6.329.221 pesos. Y otro caso aún más insólito fue el de Addison González, director y encargado de concesiones de la comuna, quien habría trabajado un promedio de 170 horas extras, a excepción del mes de marzo, en donde registró un total de 213 horas extras. O sea, tendría que haber trabajado más de 10 horas y media extras cada día, aparte de su jornada laboral, para alcanzar finalmente un sueldo cercano a los 5 millones de pesos. El año pasado, 3.000 millones en horas extraordinarias. Hay gente que recibe sueldo y que no trabaja. Esa es una forma de corrupción. Aquí algo está construido para defraudar fondos.